Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. También les enviamos un saludo de paz. Y bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Yo creo que a todos nos gusta tener algo nuevo, ¿verdad? Cuando vemos que ya tenemos algo que ya tiene cierto tiempo, pensamos y quisiéramos poder renovarlo y decir, quisiera algo nuevo. Este ya está muy viejito, ya está muy maltratado, ya es necesario cambiarlo. A veces podemos, a veces no, ¿verdad? Pero yo creo que, ¿o no le gustaría a usted tener siempre cosas nuevas? Sí. Cosas nuevas, renovar lo viejo que tiene y tener algo nuevo. Yo creo que sí, ¿verdad? A todos nos gustaría. Pero eso es en lo material y en lo espiritual. En lo espiritual también anhelamos, deseamos algo nuevo. Después de haber tenido una vida, pudiéramos decir, complicada, difícil, yo creo que sí nos gustaría también tener una nueva vida espiritual, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Porque decimos siempre podemos decir lo nuevo es lo que deseamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. El verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es una promesa de Dios que está haciendo a través del apóstol Pablo. Decimos, cuando ya tenemos algo que ya tiene cierto tiempo, ciertos años, ya ha recibido uso durante mucho tiempo y decimos ya está muy maltratado, necesitamos algo nuevo, necesitamos cambiarlo y necesitamos algo nuevo. Puede ser, decimos cualquier cosa material, ¿verdad? Tal vez una silla, hasta alguien, o tal vez hasta un automóvil. Es decir, que tengo ya está muy viejito, quiero uno nuevo. ¿Por qué? Porque decimos, ya está muy deteriorado, ¿verdad? Ya está muy maltratado y decimos, ya no funciona, ya no sirve. Pero decimos, nuestra vida espiritual es lo mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, Dios va a renovar todo, empezando por nosotros mismos. Porque dice, nueva criatura es. Y es que al vivir en las cosas del mundo, ¿cómo es nuestra vida? ¿Agradable? Pero llega el momento en el que decimos, esto tiene que cambiar. Ya no puedo seguir igual. Mi vida ya está muy maltratada. Muchos problemas, muchas necesidades. Necesito una vida nueva. Y es lo que muchas personas piensan, ¿verdad? Necesito una vida nueva. ¿Pero dónde la buscan? Tal vez alguien diciendo, tengo que cambiar de trabajo. Un nuevo trabajo donde pueda estar más tranquilo, más relajado, donde tal vez gane más. Eso es lo que necesito, un nuevo trabajo. Y sí, tal vez cambien de trabajo, pero su vida, ¿cómo sigue? Podrá tener un mejor sueldo, pero su vida sigue igual. Alguien puede decir, bueno, es que si cambio de lugar de residencia, yo creo que voy a estar mejor. Aquí donde yo vivo ya hay muchos problemas, hay mucha escasez. Si me voy a otro estado, a otra ciudad, a otro país, alguien pudiera decir, yo creo que allá voy a tener una vida más tranquila, una vida mejor. Y tal vez sí, en lo material, pero en lo espiritual podrá estar mejor, ¿no? Porque si él sigue siendo la misma persona,
donde esté, lo que tenga, siempre va a ser igual. Económicamente decimos, tal vez podrá estar mejor, pero su vida seguirá igual. Por eso dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No vamos a tener algo nuevo, cosas nuevas, decimos un automóvil nuevo, alguna casa nueva, sino una vida nueva. Porque eso es lo que necesita la humanidad, eso es lo que necesitamos nosotros, tener una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo viejo queda desechado. Y ahora todo es hecho nuevo. Decimos, esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Renovarnos completamente, pero no en lo material, sino en lo espiritual. Porque lo que no permite que el hombre tenga tranquilidad, tenga una vida feliz, una vida plena, muchas veces no es lo material. Porque hay quienes tienen cosas materiales, tienen tal vez grandes posesiones, pero su vida sigue vacía. Y como dijo el apóstol Santiago, hay quienes siendo pobres son ricos, ¿verdad? Porque tal vez no tengan muchas cosas materiales, pero su vida espiritual está plena. Y eso es lo que debemos de buscar. Sí, lo material lo necesitamos, lo material nos gustaría, ¿verdad? Decimos tener cosas nuevas. Y si se puede hacer, qué bueno, gracias a Dios que nos los permite, ¿verdad? Pero lo principal es nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que hace nuevo? Dice aquí todas las cosas. Todas las cosas. Pero ¿cuáles son esas cosas que Dios hace nuevo en nosotros? Decíamos, si queremos tener una vida nueva, ¿por dónde debemos de comenzar? Vamos a ver Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3. Evangelio de Juan capítulo 3, el verso 3, cuando habla con uno de los grandes dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Un hombre llamado Nicodemo, conocedor de la ley, de la palabra, pero que también necesitaba ser renovado. Y aquí en el capítulo 3, verso 3 dice, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué necesitamos para tener una nueva vida? Volver a nacer. Decíamos, hay quienes quieren o buscan una nueva vida, cambiando de trabajo, cambiando de ciudad, cambiando de ambiente, dicen algunos. Pero mientras ellos no cambien, todo seguirá igual. Por eso dice aquí Jesús, es necesario nacer otra vez. Porque si queremos una nueva vida, debe comenzar desde el principio, despojándonos completamente de la vida que hemos llevado. Porque si no lo hacemos, decimos, no puede haber un cambio. Si no nos despojamos completamente de nuestros pensamientos pasados, de nuestras acciones, de nuestra manera de vivir, no podrá haber un cambio real. Para que haya ese cambio, tenemos que comenzar desde el principio. Y dice aquí Jesús, naciendo otra vez, naciendo nuevamente. Porque cuando un niño nace, tiene que aprender todo. Nace y no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe, podemos decir, no sabe nada. Sí, tiene, como decimos, se me falta la palabra, pudiéramos decir instinto, porque se alimenta, respira, es decir, su organismo funciona y
necesita comer, llora, ¿verdad? Pero todo lo tiene que aprender. Lo tiene que aprender poco a poco, conforme va creciendo, conforme se va desarrollando, va aprendiendo. Aquí el problema es qué es lo que aprende, ¿verdad? Podemos decir, depende del hogar donde se desarrolla. Bueno, primeramente decimos, va a tener que aprender a caminar, a hablar, pero después, dependiendo del ambiente en el que se va desarrollando, en el que va creciendo, es lo que va a aprender, cosas buenas o cosas malas. Pero siempre lo malo es lo que más ha predominado, ¿verdad? Dijo Dios, le dijo después del diluvio, dice, no volveré a destruir la tierra con un diluvio, porque el corazón del hombre se inclina hacia el mal desde su juventud. Siempre ha predominado el mal, la debilidad que hay en el hombre. Entonces, por muy buena educación que alguien pudiera recibir, siempre se va a desviar hacia lo malo. Por eso dice, tienes que volver a nacer, olvidarte de todo aquello. Entonces Cristo nos está ofreciendo un nuevo nacimiento. Decía el apóstol Pablo, todas las cosas son hechas nuevas, comenzando con nuestro nacimiento. Pero preguntaba aquí Nicodemo en el verso 4, dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Era un hombre preparado dentro del pueblo de Israel. En el verso 1 lo menciona como uno de los príncipes de los judíos, ¿verdad? Un hombre con preparación, pero no entendía las palabras de Jesús. Y dice, ¿cómo voy a nacer nuevamente? Ya soy viejo, ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Tal vez su madre ya había muerto. Dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a nacer? Verso 5, respondió Jesús, de cierto, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En eso consiste el nuevo nacimiento, del agua. ¿De qué manera? A través del bautismo. Pero también dice, del Espíritu. ¿De qué manera? Despojándonos, decíamos, de todo aquello que aprendimos en el mundo, de todo aquello en lo que fuimos enseñados, alejados de Dios, para tener ahora una nueva forma de pensar. Porque eso es el Espíritu, era la energía que nos mueve. Pero ¿hacia dónde nos va a mover? Dependiendo del espíritu de cada quien. Nos puede mover hacia lo bueno o hacia lo malo. ¿Qué pensamientos vamos a tener? ¿Buenos o malos? Entonces en eso consiste el nacer del Espíritu. Despojarnos de todo aquello en lo que hemos sido enseñados, de todo aquello que aprendimos y que tal vez nosotros pensábamos que era bueno. Decíamos, es que esto que hago es bueno, no está mal. Todos lo hacen. No le hago daño a nadie. Porque ese es el pensamiento de muchos, ¿verdad? Creyendo que su forma de actuar, de pensar, es correcta. Pero cuando comprendemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, cuando comprendemos su ley, su palabra, entonces sí nos damos cuenta de los errores en los que hemos vivido. Y es necesario quitar todo eso, nacer nuevamente. Porque hemos nacido y tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo que se desvía fácilmente hacia lo malo. Decimos, por más que la persona se esfuerce y trate de corregir su camino, no lo puede hacer porque es débil y necesita una ayuda, necesita una energía que lo impulse hacia lo bueno. Vamos a ver la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 23 dice:
¿Ya lo tenemos? 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta era la duda de Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo puede el hombre siendo ya viejo entrar nuevamente al vientre de su madre para nacer? Era la duda, pero aquí el apóstol Pedro nos está aclarando, siendo renacidos, teniendo un nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino incorruptible, porque decíamos, nosotros al nacer tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo que se puede corromper, un cuerpo que se va a desviar hacia lo malo. Entonces por eso Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer nuevamente, y aquí el apóstol Pablo lo está explicando, pero ahora ya no de simiente corruptible, simiente incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente incorruptible? ¿Cómo vamos a nacer de esa manera? Decíamos, porque esa era la duda de Nicodemo, ¿cómo podremos nacer nuevamente? Dice, por la palabra de Dios. Ahí está nuestro nuevo nacimiento, a través de la palabra de Dios. Decíamos, porque nuestros pensamientos siempre estaban hacia lo malo, pero nosotros creíamos que eran buenos. Nuestras acciones se desviaban hacia lo mal y nosotros creíamos que eran buenas, o al menos la mayoría de las personas es lo que creen. Si les preguntamos, dicen, es que yo no hago nada malo, yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie. Pero decimos, cuando lo comparamos con lo que dice la palabra de Dios, entonces nos daremos cuenta de los errores que hay en la humanidad y de los errores en los que tal vez estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque la palabra de Dios es eterna, aunque haya sido escrita hace miles de años, tal vez aproximadamente 2500 años aproximadamente que se comenzó a escribir. Y alguien pudiera decir, bueno, es que entonces ya es un libro muy viejo, ya lo que dice pues ya quedó obsoleto, ya no tiene valor, porque actualmente la vida ya es muy diferente, las situaciones son diferentes. Pues sí, las situaciones, las condiciones pueden ser diferentes, pero la palabra de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo igual, desviándose del camino de Dios, corrompiéndose, hecho de una simiente corruptible. Por eso, aunque las situaciones, aunque las condiciones, las sociedades hayan cambiado, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Por eso la palabra de Dios tiene ese valor eterno. ¿Para qué? Para transformarnos, para que podamos tener ese nuevo nacimiento, dice aquí el apóstol Pedro, ahora en un nacimiento incorruptible. ¿Cuál es esa simiente incorruptible de la que ahora vamos a obtener el nuevo nacimiento? Porque la simiente corruptible la obtuvimos de Adán, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios, por un hombre entró el pecado al mundo, pero también por un hombre entró la salvación. Y entonces solamente a través de la palabra de Dios conocemos al autor de este nuevo nacimiento. Solamente por su palabra vamos a poder ser guiados, vamos a poder transformar todo eso corruptible por algo incorruptible, quitando de nosotros todo tipo de defectos, todo tipo de vicios, para ahora recuperar la semejanza con la que Dios creó al hombre, la semejanza de Dios. Porque Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Y así deberíamos de ser actualmente. Pero decíamos, por causa de una desobediencia, la desobediencia a la ley de Dios, la humanidad se corrompió. Y la única manera de renovar nuestra vida, de tener este nuevo nacimiento, es a través de su palabra. Vamos a ver también Ezequiel capítulo 36, verso 26.
Porque decíamos, es necesario renovar, renacer completamente. Decía el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, 26. Ya lo tenemos, dice: yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Todo es hecho nuevo. Nuestro nacimiento, ya lo vimos, pero también dice aquí, nuestro corazón. Porque teníamos un corazón de piedra, duro. Un corazón que no permitía que la palabra de Dios entrara en él. Así lo dice también Jesús en una de sus parábolas, ¿verdad? En la parábola del sembrador, que dice que el sembrador iba arrojando la semilla y alguna cayó en la piedra. ¿Y qué pasó con la semilla que cayó en la piedra? ¿Pudo dar fruto? No, ¿verdad? Una piedra dura, ¿cómo podrá permitir que la semilla germine y dé fruto? Es imposible. Y así era el corazón de nosotros, así es el corazón de la humanidad. Como una piedra que no permite que la semilla de la palabra de Dios entre en él para que dé fruto. Para que esa semilla pueda florecer, pueda crecer. Y teniendo entonces ese corazón duro como la piedra, ¿podríamos aceptar la palabra de Dios? No, ¿verdad? No la podríamos aceptar. Por más que el sembrador arrojara la semilla, nuestro corazón no iba a permitir que esa semilla germinara y diera fruto. Por eso dice, quitaré tu corazón de piedra, te daré un corazón de carne, para que ahora sí la palabra de Dios pueda entrar en ti, para que ahora sí la palabra que veíamos, que mencionaba el apóstol Pedro, dice que somos renacidos a través de la palabra de Dios, pueda entrar a nuestro ser, pueda entrar a nuestro corazón, podamos entenderla, comprenderla, y de esa manera comenzar a transformar nuestra vida. De esa manera poder dar fruto. Que la semilla crezca. Como lo mencionaba Jesús en la parábola, ¿verdad? Que decía que la semilla que cayó en tierra, ¿cuánto fruto dio? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuánto fruto dio la semilla que cayó en la buena tierra? 30, 60 y 100 por uno. Al 30, 60 y al 100 por uno. Una gran cantidad, ¿verdad? Y es lo que debe de producir nuestro corazón, si dejamos que la semilla de Dios entre en él. Y a partir de ahí, comenzar, decimos, esta nueva vida. Comenzar un nuevo camino. ¿Alguna vez usted ha ido por un camino, tiene su destino, dice tengo que ir a tal lugar, toma un camino y se da cuenta que se equivocó? ¿Qué hace? Sigue y dice, pues a ver a dónde llegó. No, ¿verdad? Tiene que buscar un nuevo camino. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 55, verso 8. Isaías capítulo 55, verso 8 y verso 9.
Ya lo tenemos, Isaías capítulo 55, el verso 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Decimos, teníamos una vida pasada donde íbamos por caminos que tal vez no siquiera sabíamos a dónde iban, porque así vive la humanidad perdida, sin saber hacia dónde va. Decíamos, buscando tal vez un cambio, pero no sabe dónde encontrarlo, no sabe cómo realizar ese cambio en su vida, y trata de hacerlo a través de las cosas materiales. Pero dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque ¿cómo son los pensamientos de la humanidad? Ya mencionábamos hace un momento, después del diluvio Dios dijo, los pensamientos del hombre son malos desde su juventud. El corazón de los pensamientos del hombre son malos desde su juventud. Esos son los pensamientos del hombre. Y cree estar bien, cree tener la razón. Pero dice aquí, mis pensamientos, mis caminos, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por más que el hombre trate de elevar sus pensamientos, trate de elevar su vida y decir, yo estoy en una posición superior, en una posición elevada, no podrá llegar a los pensamientos ni a los caminos de Dios. Que dice aquí que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los caminos y los pensamientos de nuestro Dios. Entonces, por eso también necesitamos renovar nuestros pensamientos. Buscar el camino de Dios. ¿De qué manera? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Podremos llegar a la altura de Dios sin buscar a nuestro Señor Jesucristo? No, es imposible, ¿verdad? Mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, así como el cielo es más alto que la tierra. Entonces es a través de nuestro Señor Jesucristo que vamos a renovar nuestros pensamientos, a través de esa enseñanza, de esa doctrina que Él vino a enseñar. ¿Por qué? Porque Él también lo dijo, la doctrina que yo hablo no es mía, es del que me envió, es decir, es de su Padre, de nuestro Dios. Entonces solamente de esa manera podemos encontrar el camino para llegar a Dios. Porque sí, muchos tratan de llegar a Dios, muchos tratan de buscarlo, pero lo hacen siguiendo sus propios caminos. Por eso decíamos, viven perdidos, sin saber a dónde ir, sin saber qué camino tomar, creyendo que ese camino los va a llevar a Dios, pero mientras no sea a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su doctrina y de sus enseñanzas, siempre andarán por un camino equivocado. Este camino, decíamos, es su palabra, porque esa es la que nos va a guiar. Renovados, decía el apóstol Pedro, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque a través de ella, decimos, vamos a renovar todo lo que hay en nosotros. Porque por nosotros mismos no nos vamos a dar cuenta de nuestros errores. Siempre vamos a creer que estamos bien, que nuestra vida es recta, que nuestra vida es buena. Pero a través de la palabra de Dios, Él nos va a transformar, mostrándonos nuestros errores, mostrándonos en qué nos hemos equivocado y mostrándonos cómo vamos a corregir todos aquellos errores. Y de esa manera Él nos va transformando, nos va haciendo una nueva
criatura. Vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 10 al verso 13. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versos 10 al 13. Ya lo tenemos, dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, eras llamados en circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos hechura suya. Antes no éramos hechura de Él, ¿verdad? Éramos hechura del mundo, porque el mundo fue el que nos crió, ¿verdad? Nos formó. El mundo fue el que moldeó nuestros pensamientos. Pero ahora dice, somos hechura suya. ¿Creados para qué? Para buenas obras. Esas buenas obras dice que son las que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Porque ¿cómo vamos a saber cuáles son las buenas obras? A través de la palabra de Dios. Y entonces de esa manera Él nos hace nuevamente. Decimos, nos hace una nueva criatura. Y podemos decir, ahora ya no soy hechura, ya no fui hecho por el mundo, ahora soy hechura de Dios a través de Cristo. Porque nos ha transformado completamente. Decíamos y veíamos allí en Isaías que dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Pero ahora a través de Cristo, a través de su palabra, esos pensamientos han sido transformados. Y al haber sido transformados nuestros pensamientos, entonces también nuestros actos, nuestras acciones ya son diferentes. Porque siempre vamos a actuar conforme a nuestros pensamientos. No podemos decir que pensamos de una manera y actuamos de otra. También dice la palabra de Dios que una fuente no puede dar agua dulce y agua salada al mismo tiempo, ¿verdad? O es dulce o es salada. ¿Por qué? Porque así vamos a actuar siempre conforme a lo que pensamos. Entonces, si nuestros pensamientos han sido transformados, también nuestras acciones van a cambiar. Y podemos decir, entonces ahora ya soy hechura de Dios, criado a través de Cristo, una nueva criatura, transformado, para poder andar en aquellas buenas obras. Esas buenas obras que dice aquí, Dios preparó desde un principio. Dios preparó para que anduviéramos por ellas, pero que no podíamos andar o hacer esas buenas obras. Decíamos porque nuestros pensamientos eran malos. Entonces, al tener pensamientos malos, nuestras obras también eran malas. Pero ahora que hemos conocido a Cristo y hemos sido transformados, ya podemos andar por aquellas buenas obras, hacer esas buenas obras. ¿Por qué? Porque ya las conocemos. Antes tal vez ni siquiera sabíamos cuáles eran esas buenas obras. Y si no las conocíamos, ¿cómo las íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a andar en aquellas buenas obras si ni siquiera las sabíamos? Pero decíamos entonces, al ser transformados, ya conocemos esas buenas obras. Ya esos defectos, esos vicios que teníamos han sido quitados y ahora hay virtudes en nosotros. Eso es ser una nueva criatura. Decíamos al principio, despojarnos
de todo aquello que aprendimos. Y que decimos aprendimos cosas malas, ¿verdad? Tal vez en el hogar, tal vez en la escuela, tal vez en la calle, con los compañeros de trabajo, en diferentes lugares, siempre influenciados por la sociedad. Pero entonces ahora ya conocemos las buenas obras para poder andar por ellas, quitando todos aquellos defectos y ahora practicando virtudes. Decimos, esa es la nueva criatura, despojarnos de todo aquello. Y aquí el apóstol Pablo le está recordando a los gentiles, porque no, estas palabras no se lo está diciendo al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿verdad? Sino a los gentiles que decíamos habían sido criados llenos de errores. Y les dice, acuérdense que ustedes eran llamados en circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Por qué? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que simboliza la circuncisión? Pues despojarse de las inmundicias. Porque el pueblo de Israel así tenía al pueblo gentil, ¿verdad? Como inmundos, comparándolas incluso con todo tipo de animales inmundos. Ya se veía en el estudio bíblico por la mañana, de la visión que tuvo Pedro, donde había un manto con todo tipo de animales inmundos, y escuchó la voz que le dijo, mata y come. Y no es que se estuviera quitando ahí la ley de la alimentación y que ya se pueda comer de todo, sino que Dios tuvo que usar esa imagen, esa figura, para que ellos comprendieran que también los los gentiles ahora tendrían la oportunidad. Solamente de esa manera, mostrándoles Dios esa comparación de los gentiles con animales inmundos. Porque así era como el pueblo de Israel tenía a los gentiles. Personas inmundas. Entonces acuérdate que tú eras inmundo, eras llamado inmundo por los de la circuncisión, porque vivías alejado, dice aquí, de la República de Israel, extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, ¿qué tenían los gentiles? Nada. Materialmente, económicamente, tal vez sí, seguramente había muchas personas que tenían grandes posesiones, ¿verdad? Pero espiritualmente no tenían nada. Hasta ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Decíamos, muchos para querer cambiar su vida se van a vivir a otro lugar, a otra ciudad. Pero aquí no es necesario que hagamos eso, ¿verdad? Sino que esto es espiritual. Vivíamos alejados de la República de Israel. Ya somos hechos cercanos a través de Cristo. Y no quiere decir que entonces nos vamos a ir a vivir a aquellas tierras, sino que ahora espiritualmente ya estamos cercanos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la promesa, ya tenemos la esperanza, ya tenemos al Dios verdadero. Entonces nos damos cuenta cómo Dios ha renovado todo eso en nosotros, ha renovado nuestra vida completamente. Y si Él ha renovado nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Entregársela, ponerla al servicio de Él, ya no al servicio del pecado, como decía también el apóstol Pablo, que entregábamos nuestros miembros para servir al pecado. Ahora, nuestros miembros, ahora nuestro ser, tenemos que entregarlo para el servicio de Dios. Vamos a ver Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, el verso 20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado,
y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Realmente Pablo estaba crucificado con Cristo? ¿Físicamente? ¿Materialmente? No, porque Pablo andaba por diferentes lugares, en diferentes ciudades, predicando el Evangelio. Entonces, ¿por qué dice con Cristo estoy juntamente crucificado? Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Porque Él ya había puesto su vida al servicio de Cristo, predicando el Evangelio. Y entonces ahora su vida estaba entregada completamente, dedicada al servicio de Dios. Ya no hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, predicando la doctrina de Cristo, predicando a Cristo. Porque Pablo entendió que entonces ahora tenía una nueva vida. ¿Cómo era la vida de Pablo antes? Pues tratando de justificarse tal vez a través de obras, a través de ritos, pensando que eso que hacía era correcto, pensando que de esa manera estaba agradando a Dios. Pero cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco, ¿verdad? Comprendió y dijo, entonces ahora mi vida ya no me pertenece a mí. He recibido una nueva vida, he recibido una nueva oportunidad. Tal vez Pablo dijo, he tenido un nuevo nacimiento, entendiendo las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer otra vez. Y sí fue un nuevo nacimiento del apóstol Pablo, ¿verdad? Esos 3 días que estuvo ahí en ayuno, sin poder ver, y cuando llega Ananías a orar por él, caen esas como escamas de sus ojos y recupera la vista. Podemos decir, en ese momento Pablo nació nuevamente, y lo entendió, y entregó su vida al servicio de Cristo, y por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo para hacer mi voluntad, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. Ahora Él es Él el que guía mi vida. Ahora tengo una nueva vida. Y eso es lo que debe de haber en nosotros, ese nuevo nacimiento. Reconocer en qué momento hemos decidido abandonar todo lo que hemos aprendido, todo aquello en lo cual fuimos tal vez educados, en esa vida en la cual crecimos, y decir, ahora tengo que entregar mi vida al servicio de Dios, porque me está dando una nueva vida, una nueva oportunidad. Mi vida anterior tal vez la eché a perder en vicios, en maldades, en pecado, y la eché a perder. Pero ahora Dios me ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad. ¿Qué voy a hacer con esta nueva vida? ¿Echarla a perder nuevamente? No, ¿verdad? Ahora entregarla a Dios, entregarla a Cristo para que Él viva en mí y sea Él quien me vaya guiando en cada acción, en cada momento de mi vida. Porque entonces decimos, habrá un cambio completamente en nosotros y en nuestra personalidad. Porque cuando nacimos se nos puso un nombre, ¿verdad? Nuestros padres eligieron un nombre para nosotros, fueron al registro civil y ahí quedó registrado, quedó anotado nuestro nombre, y es el que hemos usado y con el que todas las personas nos conocen. Pero aún eso nos cambia a Dios. No físicamente, porque sí, seguimos teniendo el nombre que está ahí en nuestra acta de nacimiento, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 56.
Isaías capítulo 56, verso 5. Porque así ya tenemos una nueva vida, tenemos nuevos pensamientos, tenemos una nueva forma de ser, pues también es necesario que tengamos un nuevo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Isaías capítulo 56, verso 5 dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Ya no solamente somos hijos de nuestros padres, ¿verdad? Que decimos ellos fueron los que eligieron nuestro nombre. Pero ahora un nombre mejor, porque ahora también somos hijos de Dios. Nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Habrá un nombre mejor? ¿Habrá un nombre mejor que el de hijo de Dios? No hay nombre mejor. Y podemos decir, es un privilegio. Es un privilegio poder ser llamado hijo de Dios, pero también es una gran responsabilidad. Una responsabilidad muy grande ser llamados hijos de Dios. Porque entonces ahora tenemos que vivir de acuerdo a ese nuevo nombre. Tenemos que honrar a nuestro Padre, así lo dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y si ahora somos hijos de Dios, también lo tenemos que honrar. Y ahí está la gran responsabilidad que tenemos. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué testimonio vamos a dar? ¿Cómo nos vamos a comportar? Primeramente ante Dios, pero también ante la sociedad, ¿verdad? Que va a estar atenta a nuestro comportamiento, tratando de buscar algún defecto para señalarlo y decir: mira, ese que se dice hijo de Dios, ¿cómo se comporta? Entonces, por eso decíamos, también tenemos una gran responsabilidad al tener el nombre de hijo de Dios. Porque entonces, ahora nuestra vida tuvo que haber cambiado completamente. Decíamos, comenzando con ese nuevo nacimiento, ese nuevo corazón que nos dio, quitando nuestro corazón de piedra, dándonos un corazón de carne. Esos nuevos pensamientos que son los que ahora van a guiar nuestra vida. Ya no pensamientos dirigidos al mal, sino pensamientos dirigidos hacia lo bueno. Y todo eso es lo que ahora va a moldear nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad, para poder decir con seguridad y con orgullo: soy hijo de Dios. Ese es mi nuevo nombre, hijo de Dios. Y mostrarlo, decíamos, con orgullo y también con responsabilidad ante todos. Entonces, hermanos, es la promesa que Dios nos hace: renovarnos completamente. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Todo en nuestra vida es hecho nuevo. Y debemos de vivir de acuerdo ahora a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Rodolfo para continuar con nuestro culto. Pasa a vosotros.